tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Bioeconomía TV. Para nosotros la industria cervecera es una industria muy importante dentro del ámbito de la bioeconomía porque generalmente tiene mucho foco en la sostenibilidad, es generadora de empleo, es una industria bastante federal y muy repartida en el mundo y hay uno de los componentes clave para el sabor de la cerveza que tiene que ver con el lúpulo. Vamos a conversar hoy con Hernán Bergamini, quien es el gerente de lúpulo del grupo AB InBev para Sudamérica, y con él nos va a contar todo lo que necesitamos saber sobre este cultivo. Hernán, es un gusto enorme tenerte aquí en Bioeconomía TV. ¿Podés contarnos qué es el lúpulo? Es una flor que sale de una planta de la familia de las canaváceas, es prima hermana de la planta de cannabis. Es una flor que en su interior produce resinas, y estas resinas son tiene un montón de compuestos, ¿no? Pero principalmente resinas y aceites esenciales son responsables en el proceso de elaboración de cerveza, dar el sabor amargo típico de la cerveza y a su vez ese aroma. El aroma es más perceptible en cervezas más lupuladas como las Indian Pale Ale, las IPAs, que tanto se beben en este último tiempo. Hernán, en cuanto a la producción en Argentina del lúpulo, ¿dónde está concentrada y desde dónde se abastece Quilmes? Hay dos regiones de producción de lúpulo. Tenemos en la zona de la comarca, del Lago Puelo y el Bolsón, hay 5 familias que se dedican a la producción. Y en la región del Alto Valle está nuestra base, en Alto Valle de Río Negro, ¿verdad? Nosotros estamos en la localidad de Fernández Oro. Acá tenemos nuestras plantaciones y tenemos una instalación industrial. Nosotros hoy eh, producimos, como te contaba, en nuestra propia chacra. Tenemos una chacra de 56 hectáreas, se cosecharon este año, pero además compramos una proporción de lo que se produce en la zona de la comarca y la traemos acá a Fernández Oro, donde la procesamos y la preparamos para entregarla a las cervecerías. ¿Esta producción alcanza para abastecer toda la producción de cerveza de Quilmes y el grupo que controla Quilmes dentro del país o hace falta importar el lúpulo? Bueno, nosotros con lo que se produce en Argentina se abastece de lo que consume el grupo aproximadamente el 20-25%. Establezco un rango porque muchas veces la cosecha, como en las demás actividades agrícolas, no siempre entrega los mismos resultados, ¿no? Y el resto del volumen que consume el grupo o que consume Quilmes se importa. Y los países más grandes de producción de lúpulo son Estados Unidos y Alemania, aunque hay también otros países interesantes donde se produce, como República Checa, Australia, Nueva Zelanda. Está bastante distribuido, pero los más grandes, que concentran más del 80% de la producción mundial, son Estados Unidos y Alemania. ¿Qué características tiene que tener el clima digamos, o tiene nuestra región? O sea, ¿por qué se importa? ¿Por qué no se produce más aquí? ¿Cuál es, digamos, lo que vos considerás el factor determinante sobre esto? Vamos a arrancar por las características geográficas y climáticas. Hoy nosotros conocemos que para que el lúpulo sea un negocio rentable o para que sea económicamente viable la producción de lúpulo, es necesario que los días en verano sean largos, largos como 15, 16 horas de claridad por lo menos. Por otro lado, necesitamos que en invierno haga frío el frío suficiente como para que la planta eh, pueda entrar en dormancia. El lúpulo es una especie que es perenne. Esto significa que uno no va y planta todos los años, sino que la planta sobrevive y se mantiene como si fuera un árbol de fruta, con la diferencia de que al ser una enredadera, eh, este periodo invernal lo pasa bajo tierra, en forma de rizoma, de raíz. Entonces,
Estas condiciones hoy en el mundo las encontramos entre los 35 y 55 grados de latitud, sea en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. Si bien también ahora se están haciendo pruebas en otros países, hay en Sudáfrica, por ejemplo, hace varios años que empezaron a producir, en Brasil se están haciendo y se está hablando de producción de lúpulo también, estamos nosotros trabajando con proyectos en Brasil, pero son un tanto más disruptivos y un poco más desafiantes desde el punto de vista de viabilidad económica. Entonces, volviendo o cerrando un poco la parte de clima y geografía, 35 y 55 grados de latitud por una cuestión luminosa y en lo posible un invierno frío. Después hablamos de por qué en Argentina no se produce la totalidad. En realidad es una cuestión de un poco también de heritage, ¿no? El negocio es muy competitivo y por otro lado hay algunas cervezas, cervezas que son marcas internacionales, pongo el ejemplo de Stella Artois o de Budweiser, que en sus recetas tienen como la obligación o el compromiso de tener lúpulo con una denominación de origen. Por ejemplo, Stella Artois, voy a poner un ejemplo, tiene un lúpulo que se llama SAS y tiene que venir de República Checa. Y es así, es por una regla de la receta de que toda la Stella Artois del mundo se produce con ese lúpulo de esa región. Entonces, también hay cuestiones de mercado, digamos, que impiden esto, ¿no? Volviendo al tema, ¿cómo es la producción? Evidentemente son escalas chicas, son como nichos, se requiere, digamos, cierta capacitación para producir esto, o sea, requiere de técnicas, de habilidades, digamos, del agrónomo, o es una producción que sale siempre todos los años iguales. Bueno, la verdad es que es un cultivo muy intensivo, de alto input de mano de obra, y en el mercado laboral es muy difícil conseguir gente, bueno, casi te diría que imposible, ¿no? Conseguir gente que sepa cómo se hacen las tareas relacionadas con el lúpulo. Hablamos hace un rato de que es una enredadera y, y nada, para cultivar una enredadera uno tiene que ponerle tutores, se usan hilos de coco. Usamos hilo de coco por una cuestión de que después el hilo se puede mezclar con el resto de la biomasa de la planta y se puede triturar y devolver al campo sin estar ensuciando, ¿no? Es más fácil el manejo posterior a la cosecha. Y se usan hilos de coco que se colocan todos los años. La enredadera está colgando de un sistema de conducción que es como si fuera un parral y es una planta que desde el mes de noviembre hasta fines de diciembre, entonces en 60, 70 días, alcanza una altura de 5 metros. Entonces la tasa de crecimiento es muy alta, pero además para poder entutorar la planta en el hilo, hace falta, es una tarea que se hace manual, o sea, todos los años uno va y le coloca los hilos, aproximadamente 6.000 hilos por hectárea para todas las plantas que hay, y cada una de estos hilos tiene que recibir la atención manual de que vaya una persona y le enrosque el brotecito, ¿no? El primero que además de todos los brotecitos hay que elegir los mejores y enroscarlos en el sentido horario, porque el lúpulo crece o la planta crece en sentido horario. Y después, también al ser un cultivo que tiene todas estructuras en el medio, es muy difícil el control de malezas. No hay herbicidas selectivos que permitan mantener el campo limpio de malezas y nosotros estamos en una región, particularmente acá en el Alto Valle, una región muy seca y el manejo del cultivo es con riego por goteo. Entonces, cuando empieza a haber un poquito de agua y un poco de nutrientes, las malezas empiezan a crecer mucho y es una competencia muy, muy aguerrida que muchas veces termina siendo control manual de malezas. Si bien hay algunas máquinas que permiten trabajar entre los hilos y entre las mangueras de riego, tiene una complejidad un poco mayor a lo que son los cultivos extensivos u otros cultivos donde uno puede por ahí pasar un arado de discos y luego plantar las lechugas. Al tener las raíces ahí abajo, uno tiene que tener ciertos cuidados cuando, aunque las enredaderas estén durmiendo ahí abajo,
tiene que tener ciertos cuidados en el momento del manejo o en los laboreos del suelo para no lastimar las raíces. Describías que la planta, bueno, todos estos cuidados hacen que sea muy intensiva en mano de obra. Ahí en la finca, en Río Negro, ¿qué cantidad de personas trabajan? Entonces, sí, es un cultivo de alto input de mano de obra. Hoy estamos trabajando en las 60 hectáreas, trabajamos con 60 personas, casi una persona por hectárea. Por supuesto que estas 60 personas no están todo el tiempo en el campo, trabajan también en la parte del proceso de secado, de cosecha, luego en la peletización del lúpulo, porque cuando nosotros lo enviamos a la cervecería lo enviamos en formato de pellets. Pero sí, es un cultivo de alto input de mano de obra y tiene una alta contribución en el costo variable de producción en la mano de obra, aproximadamente un 30%. Una vez la cosecha, me imagino que debe ser manual por lo que estás contando. Y te quería preguntar porque hace poco, ni bien fue la cosecha, Patagonia sacó una edición especial de una cerveza con lúpulo fresco. Es decir, el lúpulo, además del peleteado, lleva un proceso posterior después de la cosecha. Claro, como el lúpulo cuando uno lo cosecha es una flor que está en verde, como cuando uno va y toca una rosa, está turgente, está llena de agua en el momento de cortarla. Entonces, lo que hacemos para poder preservarlo, a ver, nosotros tenemos lúpulo, la cosecha de lúpulo es en el mes de marzo y abril, un poquito más al sur empieza a fines de febrero, pero la cervecería consume lúpulo todo el año. Entonces, nosotros tenemos que buscar la forma de que el lúpulo se preserve en el mismo estado para que la cerveza siempre tenga el mismo sabor. Entonces, lo primero que hacemos es separar la flor del resto de la planta. La cosecha es un poco mixta. Hay algunas máquinas que se ocupan de separar la enredadera de la flor bueno, triturar la enredadera para después devolverla al campo. Pero para llevar, la máquina no es como una cosechadora tradicional, sino que está fija en un galpón y nosotros tenemos que cortar las plantas y llevárselas a la máquina para que ésta las procese. Una vez que la flor está separada de la planta, lo que se hace es un proceso de deshidratación. Es un secadero. eh, hay varios sistemas de secado, pero bueno, en nuestro caso tenemos como unos piletones de 10 por 10 con un falso fondo, un fondo tipo rejilla. Y bueno, el lúpulo se va depositando en ese piletón y una vez que está lleno, se encienden unos ventiladores abajo que hacen circular aire. El aire se calienta con unos quemadores para alcanzar una temperatura de aproximadamente 50-60 grados. Y bueno, de esa manera se llega a deshidratar el lúpulo. El lúpulo sale del campo con un contenido de humedad de 75%, 3/4 del peso que tenemos de lúpulo en la flor es agua, y después del proceso de secado lo dejamos en un 10%. Y bueno, una vez que está seco, lo que se hace es prensar en fardos para comprimirlo un poco. Y una vez que se terminó la cosecha, que ya están todos los fardos de lúpulo, que se van guardando también en una cámara de frío por cuestiones de calidad, una vez que está todos los fardos, lo que se hace es triturar el fardo, que se tritura en un polvo bien finito, y después se extrusa se pasa por una matriz para formar los pellets. Paró, ¿qué cantidad de lúpulo lleva un litro de cerveza común? La famosa respuesta del agrónomo es depende, ¿no? Porque, como bien sabemos, hay muchos estilos de cerveza. Hay cervezas que utilizan menos de 1 gramo por litro y hay cervezas que usan hasta 30 gramos de lúpulo por litro. Es por eso que hay cervezas donde uno, ni bien las destapa, siente tanto el aroma ese particular que tiene el lúpulo, y hay otras que es un toque sutil. Bueno, las lagers más comerciales no llevan tanta cantidad de lúpulo. Hernán, Quilmes tiene unas fuertes políticas que tienen que ver con la sustentabilidad. Me pregunto ahí en la finca cómo es el manejo de los residuos, qué hacen con ellos, están implementando o qué medidas se están tomando. Por el lado agronómico, bueno,
por empezar, los residuos de la cosecha se trabajan, se trituran y se llevan al campo, donde se inoculan con bacterias y hongos para transformarlos en compost a lo largo del invierno y la primavera siguiente poder utilizarlos como abono del campo. Siempre buscamos tratar de hacer manejo de precisión, de no usar nada de más, de tratar de entregarle a la planta mediante el fertirriego. El fertirriego encontramos que es la manera más eficiente para regar y también para entregarle a la planta los nutrientes, la cantidad justa y necesaria en cada lugar del campo que la planta necesita. Y bueno, por último también estamos tratando de trabajar con algunos productos biológicos. Hace ya 2 o 3 años que empezamos a hacer algunas pruebas, algunas con buenos resultados, otras no tanto. Pero bueno, siempre nuestra política está orientada a tratar de disminuir la huella de carbono y bueno, por supuesto, todos los residuos reciclables se llevan a una planta de reciclado y etc. Qué interesante, qué bueno, ¿no? Con esto. Y te pregunto en cuanto a temas vinculados a la sostenibilidad social, como tiene que ver por ahí, no sé, la contratación de mujeres o este tipo de otras cuestiones de inclusión. Bueno, nosotros en nuestra política de reclutamiento tenemos siempre la prioridad de contratar mujeres. Nosotros sabemos que en la actividad agropecuaria hay una gran cantidad de hombres trabajando y muchas veces nos cuesta, pero sí, estamos haciendo un gran esfuerzo por incorporar mujeres a nuestro equipo. Sabemos que la diversidad y la inclusión de ambos géneros enriquece y mejora la performance de los equipos, lo tenemos muy claro, tenemos pruebas muy claras dentro de nuestra propia experiencia y por eso estamos dentro de nuestra política de reclutamiento lo tenemos hacemos un foco muy grande en la incorporación de mujeres a nuestro equipo, que realmente es una dificultad para nosotros porque cuando abrimos las convocatorias, más del 80% de los candidatos son varones. Entonces, bueno, eso dificulta un poco, ¿no? Mantener la equidad. Hernán, muchísimas gracias por prestarte a conversar con Bioeconomía TV y esta charla tan interesante que nuestros oyentes van a poder disfrutar enormemente. Gracias y hasta la próxima. Bueno, Emiliano, un placer. Muchas gracias. Llegamos al final de un nuevo programa de Bioeconomía TV. Como siempre, los invitamos a recorrer nuestro portal bioeconomía.info para estar informado de todo lo que está pasando con el mundo de la bioeconomía. También pueden suscribirse a nuestros newsletters y seguirnos a través de las redes sociales. Los espero la semana que viene con una nueva edición de Bioeconomía TV.